Bienvenidos a Radio Buenos Aires Internacional. Estamos en línea directo a Quito, Ecuador, un país tan entrañable para la República Argentina y para América Latina, con una artista consagrada, con una trayectoria realmente muy importante, que ha recorrido varios géneros musicales, ha recorrido también varios escenarios del mundo. Estamos con la cantante, escritora, productora Margarita Lazo, a quien le agradecemos profundamente esta interview para Living Report Radio Buenos Aires Internacional. Muchas gracias, Roberto. Estoy encantada. Margarita Lazo es escritora, como ya dijimos, cantante y productora ecuatoriana, nació en Quito. Su trabajo musical se concentró en la interpretación de géneros tradicionales y regionales del Ecuador, aunque ha extendido su producción hacia otros géneros latinoamericanos. Su vocación siempre fue el cancionero, la canción popular. Durante la adolescencia se sumerge en la canción latinoamericana, carga su guitarra en los escenarios estudiantiles y luego hace parte de las peñas y pequeñas tarimas sociales. De allí comienza una carrera ascendente. En el año 89 presenta Campana de Cristal, su primer recital como solista. En 1990 fue parte de la banda sonora de la película La Tigra de Camilo Luzuriaga. Margarita Lazo también grabó pasillos, boleros, tangos, canciones latinoamericanas, música ecuatoriana tradicional, música navideña, canciones de cuna. Tiene 14 álbumes compactos con énfasis en lo nacional. Allí entonces también la publicación de 6 libros como escritora. Es abundante la carrera y la producción musical de Margarita Lazo. Margarita, bienvenida, y la primera pregunta está relacionada con cómo te sumergiste a la experimentación de estos otros géneros musicales, si bien la música tradicional del Ecuador, propiamente las raíces andinas, tiene una marca tan especial. Bueno, muchas gracias por esta conversación, por este momento de cercanía. Eh, Ahora que cuentas estas rutas que he seguido, bueno, lo que puedo decirte es que la música empieza siempre muy temprano en la casa materna, paterna, ¿no? A mi papá le gustaba mucho escucharnos cantar, enseñarnos canciones. Y él cantaba música tradicional del Ecuador, ciertas coplitas o canciones dulces. Pero mi papá era un aficionado al tango, entregado, apasionado, la música le encantaba y también le gustaba cantar. Y quizás el repertorio que más cantaba era el tango. Tenemos muchos cancioneros y algunas letras que cantábamos muy chicos, unas letras que entendíamos a medias y que a mí me parecían de una intensidad y de un misterio, ¿no? Entonces, puedo decirte que para mí el tango también hace parte de la música ecuatoriana, digamos, ¿no? Es como la música de la casa. Eh, bueno, y así también creo que fui creciendo en la adolescencia. El espíritu latinoamericano era muy, muy intenso. Entonces, teníamos un gran intercambio, por lo menos nosotros nos nutríamos mucho de las canciones del sur, ¿no? Y del folclore. El folclore latinoamericano siempre fue para mí muy luminoso y quizás donde más he permanecido trabajando en ese folclore ha sido en la producción de canciones de Navidad, ¿no? Por ejemplo, las canciones alrededor del tema de la Navidad. Tiene una producción entrañable en todos estos países nuestros y la producción entrañable está cercana al pueblo, a sus géneros. Y entonces hemos grabado en eso mucha música latinoamericana, ¿no? Ahora mismo. Qué artistas propiamente, Margarita, han influido tu carrera artística? Siempre seguramente hay una intención de probar, de sumergirse en otros géneros.
en otra música, y esto por supuesto lo lleva a uno a otras culturas. Ujú. Claro Vos que sí. tenés mucha experiencia en este sumergirse. Bueno, cuando empecé yo a explorar ya con la guitarra el repertorio, ¿no? El repertorio es el tesoro con el que nosotros trabajamos. Para mí, ser dueña de una canción es tener como un patrimonio, ¿no? Y quizás una de las figuras determinantes en esos momentos fue la figura de Violeta Parra. Por otro lado, siempre he tenido esta mirada de las voces de las mujeres, siempre me ha parecido como algo mandatorio, es decir, he buscado y dónde están las mujeres, ¿no? Es algo que ahora ha crecido mucho y hay muchas mujeres en muchos espacios, pero hace 30 años, hace 50 años, hace 40 años no era tan así, ¿no? Entonces, esta figura de Violeta siempre me pareció una figura muy poderosa. Nosotros tenemos una cantante de música tradicional, tuvimos a Carlota Jaramillo, una voz intensa, aguda, y ella era quiteña, es nacida en Calacalí, una parroquia de Quito, y era vecina del barrio en el que yo vivía. Y yo la veía caminar, ya era una señora de cabeza blanca, era una nube con la que ella caminaba. Y yo anhelaba hablar con ella, ¿no? Pero la vida se me fue, nunca pude hablar con Carlota Jaramillo, es otra figura de la música a la que admiré muchísimo, porque es, en estos escenarios que no estaban poblados de mujeres, ella tenía una presencia absolutamente arrolladora. Y luego, por supuesto, la gran figura madre de nuestras generaciones, que era la gran Mercedes, ¿no? Nuestra Mercedes Sosa, eh, a cuyo escenario yo aspiraba a subir, ¿no? Yo la veía desde estas sillas y veía su tarima y me parecía que ella me iba a poder distinguir en el público, ¿no? Mi corazón ardía con el deseo de subir al escenario. Allí claramente iba justamente a mencionar a Mercedes Sosa como una de las figuras estelares, ya prácticamente una leyenda en el habituario de la música popular latinoamericana. Claramente vos estás muy influenciada por ritmos, por melodías que lográs claramente articular y amalgamar. Uno puede escucharte y escuchar también de pronto una llanera, un bolero, esta mixtura que lográs claramente con tu voz también. ¿Cómo fuiste trabajando esa etapa, avanzando claramente en la unión de estos géneros, en la unión de estas voces? Como intérprete me he sentido libre de abordar algunos temas, ¿no? Me he podido apropiar de algunas voces, he podido entender las canciones según la hora del día. Creo que hay eh, contenidos de una ternura inmensa, infinita, dulces canciones, las canciones de cuna. Recuerdo a Bola de Nieve, recuerdo estos repertorios de una calidez hogareña, ¿no? De esta dulzura cantada para niños. Y luego me parece que hay una canción que es una canción afirmativa en los géneros ecuatorianos. Hay temas celebratorios, hay géneros que son parte de la fiesta y que hacen sentir un caminar que son como himnos andinos. Eh, a mí me ha gustado muchísimo celebrar con albazos, con sanjuanitos. El sanjuanito es un género entrañable eh, y creo que muy poderoso en esta tierra. Me gusta mucho la canción de amor. Hay de repente esta canción dramática
nosotros tenemos pasillos muy líricos, con letras muy dulces y también pasillos que, claro, están cerca de las temáticas del bolero desengañado, del tango desgarrado, ¿no es cierto? Entonces, me encanta esta canción de amor que así como tiene eh, letras entregadas y maravillosas, tiene el desdén, tiene el desengaño, tiene el rencor, ¿no? Estos temas intensos de nuestro paisaje interno, ¿no? Y entonces me he sentido a gusto explorando, actuando dentro de estos temas y dentro de estos géneros, ¿no? Hay temas hay géneros de otros lugares que no me parecen tan cercanos, eh, pero hay otros que los siento como míos o en su momento me puedo adueñar de ellos por un ratito, ¿no? Claramente, si se advierte que el escenario o la música del Ecuador está muy arraigado en las voces y en los sonidos andinos, claramente como lo puede ser el Perú, por ejemplo. eh, También trabajaste con instrumentos tan especiales como el bandorín, que se ha agregado a tu, digamos, a tu grupo, podríamos decirlo así. El requinto, no falta ese instrumento maravilloso que puntea y que también habla y gime cuando eh, es, es rasgado. Claramente el bandolín, el requinto, las guitarras, esa música que trae reminiscencias de música criolla, Ujú, claramente. ujú. Eh, También has probado y has tenido como base estos instrumentos, Margarita. Hay géneros, los géneros que nosotros identificamos en el Ecuador como géneros nacionales, son géneros mestizos que se fueron consolidando en el siglo pasado, en las décadas del 40, del 50 y que desarrollaron mucho la guitarra, ¿no? Aquí hay una guitarra característica, la guitarra quiteña o la guitarra ecuatoriana, que es una guitarra que bordonea mucho, que hace bajos y que marca unas síncopas y que luego fue acompañada, incorporó, digamos, el requinto, porque el requinto es un instrumento que vino a hacerse tradicional en estas décadas posteriores al boom del bolero, digamos, viene de México este requinto, ¿no? Entonces es esta guitarra más pequeña que lleva las primas a un brillo increíble, ¿no es cierto? Y tienes requintistas habilísimos uh, que hacen de estos temas su, su aquí en el Ecuador tuvo una influencia enorme y se incorpora, ¿no? Entonces viene a ver este formato del trío, eh, viene a ver un formato en el que esta manera de presentarse a una guitarra marcante, una guitarra que acompaña, la que hace los bajos, digamos, ¿no? Y este requinto son la base de cualquier forma de interpretación. Y, pero en la música andina, en la música indígena, los instrumentos que se quedan y permanecen son el violín, el arpa, que ha ido desapareciendo, el bandolín, o sea, la mandolina, estos instrumentos muy agudos, cuyas cuerdas son muy sutiles y que también acompañan de esta manera, pero tienen un color que yo asocio con los géneros andinos, ¿no es cierto? Donde también está el sanjuanito, donde está el danzante, el yarabí, y entonces también hemos combinado esto. A mí me gusta hacer la música desde nuestro tiempo y sin embargo
embargo, para mí tengo un pie en la tradición en realidad, ¿no? Cuando una defiende la tradición es como si estuviera conteniendo el paso del tiempo y la defiendo en un color, en una característica de identidad, ¿no? O sea, quiero que el San Juan siga siendo un San Juan, aunque podamos hacer un San Juanito con cumbia, a mí me gusta que haya un sabor de San Juan dentro de él, ¿no? Que no perdamos esa memoria, ¿no? Eh, Hablaste, por supuesto, del San Juanito y de géneros en el esfuerzo de este amalgamar, de esta amalgama de sonidos y de voces. También está el intento de respetar y de sostener la identidad de cada género o de cada aire. Pues de algún modo creo que también interpretar es entender eso, es decir, conocer un poco la historia por la que atravesaron todos estos géneros o canciones. Me gustan mucho las canciones que llamamos clásicos, o que yo llamo, este es un clásico, y yo digo, y bueno, ¿y por qué le estoy diciendo clásico a este tema? Bueno, porque tiene 200 interpretaciones, tiene 50 extraordinarios intérpretes que la han llevado al escenario, fue grabada por cantantes exquisitos, está en el repertorio de la colectividad, o sea, está en el repertorio común de nosotros, ¿no? Es como cuando decimos una que nos sepamos todos, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, una que nos sepamos todos. Entonces ahí hay un clásico. Pero me parece también importante tener entre estas canciones lo que decimos un estándar, como los jazzistas que hablan del estándar de jazz. Es como decir, nosotros tenemos unos pasillos. Ah, ese es el estándar de un pasillo. Un pasillo es así. O sea, quieres decir, esta es la forma y se interpreta de esta manera. Aunque los cantantes tengan estilos, aunque las cantantes pongan sus fraseos sutiles, con sutiles diferencias, digamos, me parece que hay una estructura dentro de la que navegar. O sea, esto es quizás también lo interesante de abordar distintos géneros, ¿no? Que es poder entender cada uno de ellos con sus matices, ¿no? Estamos en línea directo desde Buenos Aires, República Argentina, al Ecuador, Quito, capital, con la artista internacional Margarita Lazo. Hablaste de clásicos, que es lo que la memoria popular tiene guardado, ¿sí? Fervientemente, y pide claramente en todos los espectáculos, en todos los recitales, esas canciones que son clásicos justamente. Jorge Luis Borges, escritor argentino, dijo: no hay mejor novedad que los clásicos. Claramente allí estaba diciendo que hay canciones, hay registros que quedan alojados en lo más profundo de cada persona. ¿Cuáles son los clásicos, Margarita, que pensás o que sentís son indispensables? Bueno, aquí en el Ecuador nosotros tenemos que tener en el repertorio ciertos pasillos, tenemos que tener albazos, pasacalles, sanjuanitos. Cada vez se hace, se incorpora más a lo que llamamos nacional, al ideario, al imaginario de lo nacional, géneros regionales, ¿no es cierto? Que nacieron en una provincia, que nacieron en una comunidad y que ahora se hacen expresión de todos. Por ejemplo, la bomba. La bomba nace en el Valle del Chota, es música afroecuatoriana y se extiende por la sierra en primer lugar, o sea, es música afroecuatoriana de la sierra. Y luego se extiende quizás al imaginario nacional. Entonces hay varias bombas, nosotros hemos grabado algunas, pero puedes reconocer Pasito Tuntún o El Puente del Juncal o Carpuela, ¿no? Que son estos temas alegres, ¿no? Temas bailables, la bomba es un ritmo bailable y muy querido aquí. Se popularizó mucho cuando hace unos
17 años, el Ecuador se clasifica por primera vez al Mundial de Fútbol y una parte enorme de sus jugadores eran jugadores del Valle del Chota, ¿no? Entonces, era como un sello enorme que traía su propia música y que llenó de esperanza al Ecuador. Entonces, la bomba estuvo asociada eh, con este triunfo nacional. Y luego tienes estos otros géneros, por ejemplo, el andarele, que es otro género afroecuatoriano, pero este es de Esmeraldas, hace parte de la música nacional. Entonces, en el Ecuador estos son, o sea, son estas canciones. Nosotros tenemos algunos pasillos que son reconocidos afuera, o también este danzante como Vasija de Barro. Sin embargo, son temas que tienen ya algunas décadas, ¿no? Tienes el pasillo Sombras, que, que también ha tenido interpretaciones en todo el continente y que siguen siendo temas que nos hacen vibrar, ¿no? Mencionaste allí el ingrediente de los afrodescendientes en la música, pensé en el candombe de Uruguay, también en las arpas del Paraguay, que son tocadas tan magistralmente por esos maestros de las arpas, y parece increíble, pero es mucha la influencia que tiene la música tradicional del Ecuador, que provienen de diferentes raíces, de diferentes texturas. ¿Qué siente Margarita Lazo? Esta es una pregunta claramente eh, directa, si podemos enmarcarlo en este aspecto. ¿Qué sentís cuando subís al escenario y ves tanta gente, eh, esas expectativas, esa ansiedad? ¿Qué siente Margarita Lazo al subir al tarima, al escenario y estar en contacto con el público? Ay, este deseo tan grande de inmersión, ¿no? Cómo sumergirse en este momento de plenitud que ocurre cuando en medio de la entrega y al mismo tiempo del control, o sea, en medio del abandono y al mismo tiempo del control, encontramos este himno colectivo, ¿no? De alguna manera hay un sentir, todos anhelamos ser uno, ¿no? Ser esta unidad por un momento vibrante, un enorme corazón. Esta ansiedad de llegar, ya quiero llegar allá porque quiero encender este momento en el que yo volaré, pero yo volaré en este corazón colectivo, es decir, solo ocurre cuando nos encontramos, ¿no? Entonces hay una adrenalina enorme, una expectativa enorme eh, y el deseo de no fallar, ¿no? El deseo de no fallar y tocar ese latido y ser parte de ese latido, ¿no? Creo que es algo que he podido vivir y que genera una adicción, siempre genera esta adicción de volver a encontrarse en una canción que nos conmueve, en una canción que nos trae una memoria o en una canción que nos despierta una esperanza, ¿no? Y creo que esa ha sido parte de esta búsqueda, ¿no? Un momento de sentirse un pedacito de algo más grande. En referencia propiamente a lo que uno canta y en este caso a lo que vos le cantas, hablaste en una nota de que te referías o tocabas claramente sobre lo que sería la despedida, ¿no? Le cantabas mucho al tema de las despedidas, eh, de los desamores, quizás de los temas que están vinculados con lo que nos pasa a todos, ese dolor que es expresado a través, en este caso, de la música. Sin embargo, tu voz tiene un registro muy dulce y los ritmos también y las melodías van en esa dirección. ¿Cómo se conjuga ese cantar a una despedida, a un desamor,
a un desandar, a la muerte, y por otra parte tener una voz que representa una dulzura y un registro tan particular. Muchas gracias, Roberto. Este, te, te- te quiero decir nuevamente que los contenidos en el repertorio a veces marcan el color con el que se sube a un escenario, ¿no? Y nosotros hemos trabajado en algo que ha sido una de mis pasiones y es esta temática, digo yo, de la despedida y también esta temática de la muerte, ¿no? En los últimos años hacíamos alrededor del Día de Difuntos, que aquí es tan importante, ¿no? Y que tiene culturalmente muchas formas de expresión. Yo recogía cómo las canciones hablan de la muerte, ¿no? Trágicamente, el ocaso de los amores, pero también de la promesa de estos amores, del reencuentro. Entonces, ¿qué hay dentro de estas canciones que nos habla directamente del final? ¿Cuál es este final? ¿No? Y me encantan los muchos matices que se pueden encontrar también aquí. eh, en estas tristes montañas, en esta amarga prisión, um, eh, cómo sangra el corazón, dicen estas coplas, ¿no? Y esta vida ya no es vida, más parece cautiverio, envidia me dan los muertos que se van al cementerio. Entonces, a partir de aquí tú dices, oh, esto está hablando de la muerte y de repente te das cuenta que, que no es hablar de la muerte, sino hablar del despecho, hablar del desengaño, hablar del rencor y donde sentimos intensamente, pues es un lugar al que me gusta descender, ¿no? Y desde allí creo que emergen estas otras formas de cantar, cantar con contención, cantar con intensidad, eh, gritar un poco, salir del canto al encuentro de esto que también nos hace vibrar. Eh, Uno te escucha, Margarita, y piensa que la música tiene mucho o casi todo de surrealismo, no hay límites en la exploración, en la imaginación. Leyendo tu escrito, Los confines de nuestra selva del trazo de las cobras, dice, bailando con los pies pintados de Huituc, debo decir, con mis sandalias de carbón que no repalan, bailando mientras tomo tus manos, nadie puede contemplar la sombra que lleva el sol en la espalda. ¿Cuántas cosas también y dejas entrever que hay en la finitud del humano de no poder llegar a algunas sombras, ¿no? ¿Cuáles son esas sombras que sentís vos internamente de las cuales no se pueden alcanzar? Bueno, creo que un gran trecho de nuestra vida es un misterio, ¿no? No tenemos respuestas para preguntas fundamentales y a veces para preguntas de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuál es el sentido del camino que hemos seguido? Ahora estamos viviendo un encierro, de repente se hizo el silencio. ¿Cuál es el sentido del canto dentro de este silencio? Nosotros somos personas que generamos el encuentro social. Cuando nosotros convocamos, estamos reuniendo a una pequeña comunidad, estamos reuniendo un auditorio, estamos en una plaza, estamos en un estadio. Nosotros somos seres sociales, tenemos esta sed enorme eh, de vencer la soledad, ¿no? Y de repente nos encontramos en este encierro. ¿Qué sentido ha tenido esto que hemos caminado? ¿Cómo encontrar una respuesta para estas ausencias? Eh, la falta de respuestas es una ausencia.
yo valoro las muchas expresiones humanas, amamos la música, la poesía, la pintura deslumbrante, eh, las formas más, más bellas de la expresión humana, ¿no? Eh, Nos conmueve la grandeza de la naturaleza y sin embargo podemos tener un hilo permanente, un dolor dado por la finitud, decías tú, dado por la incertidumbre, am, dado por esto que no podemos alcanzar, dado porque el otro es siempre un desconocido. Am, entonces, bueno, hay estos temas ahí. A veces yo eh, he querido asirme de ciertas imágenes o ciertas ideas o ciertos arquetipos o simplemente la piel de un animal, ¿no? Como pensar, este toro habla de eso que no se puede conocer. Allí hay una marcada influencia de un cosmos, de una cosmovisión que también era el concepto que hablaban los nativos en nuestra América Latina, cómo integrar en las voces, en el cuerpo, en esos registros, esa cosmovisión. La tierra habla, esta naturaleza también habla. ¿Cómo estás atravesando, Margarita Sanos, la dificultad? Vamos a un terreno más, si se quiere, actual. ¿Cómo estás atravesando esta pandemia global que alcanza todos los rincones del mundo? ¿Cómo estás atravesando esta situación tan especial que afecta a la conexión, claramente en este caso de los artistas, con el público, ¿no? Y lo desafía ya para otras plataformas o escenarios digitales. Sí, bueno, decíamos que hemos salido de la perplejidad inicial, ¿no? Esta perplejidad de, además, comprender la vulnerabilidad, no solo la tuya, la de tu familia o tus seres queridos, sino la vulnerabilidad de estos estados tan frágiles, de las instituciones tan débiles que hemos construido, cómo hemos quedado ante expuestos también, ¿no? Esta enfermedad, cómo ha expuesto de una manera muy aguda todas las distancias sociales que están en el mismo seno, ¿no? Cómo están ahí. Y sin embargo, también desde esa perplejidad, salir en pos de lo que ha sido nuestro trabajo, ¿no? La última huella o la última muestra de esto ha sido un trabajo conjunto, un trabajo colectivo que empezó en México, un productor, um, eh, Sebastián Monsalve, un productor ecuatoriano desde México, me habla para unir unas voces latinoamericanas, para producir. Este primer himno era Gracias a la Vida, el primero. Luego también se sumó Yo vengo a ofrecer mi corazón y de repente me vi convocada a este grupo de cantantes, de cantoras, que digamos en otra circunstancia no habríamos estado tan cerca, ¿no? Es decir, es un momento en el que hacemos un recital, pero todo el mundo tiene acceso a ese recital. Quiere decir, de cualquier lugar del mundo hay cómo conectarse a este recital. Estoy cantando desde aquí, pero he visto abrigarse estas cuadrículas en la pantalla de la computadora. De repente se han abrigado, pienso en las caritas infantiles asistiendo a clases en esta pantalla y pienso que entonces nosotros también podemos asistir con nuestro corazón abierto, con esta esponja que quiere beberse todo, ¿no? Y entonces este último proyecto que te decía ha sido, por ejemplo, unir estas voces y de repente tener a Susana Vaca del Perú, a Lila Downs de México, a la gran Liliana Herrero, a la gran Teresa Parode, a la querida Sole Pastoruti, eh,
tenerlas con Pascuala y la Vaca de Chile, tan jóvenes, con Vivir Quintana también de México, y ser parte de otra vez un canto que es más grande que nosotros, ¿no? Y que quiere llegar como una red amorosa a otros lugares. Creo que tenemos posibilidades de proyectar lo que hacemos de una manera esperanzada. También hay una presencia muy fuerte eh, en lo que significa el movimiento o los reclamos o el mundo feminista, claramente, reivindicar estos, estos derechos, esta igualdad desde la mujer, pero hacerlo desde el arte, ¿no? Implica, digamos, un montón de cuestiones, responsabilidades, proclamas, claramente eh, hoy en el mundo es una nueva realidad, ¿no? Estos debates de igualdad de género, de posicionamiento del feminismo como un factor igualador en todas las actividades, en todas las labores. ¿Te sentís parte de ese reclamo, de esas voces, Margarita? Me parecía cuando yo era chica, ¿no? Que todo era apropiarse de la voz, siendo yo una voz, o sea, como teniendo la voz como una herramienta de vida, de alianza, eh, de servicio, de todo, ¿no? Entonces, para mí era apropiarse de la voz, y la voz tenía que tener este carácter claro. Te decía yo, para mí las historias tenían sentido, pero ¿y dónde están las mujeres? Eh, en las películas, pero ¿y dónde están las mujeres? O sea, seguir la historia de esa mujer que está ahí atrasito, o sea, seguir sus pasos, ver qué es lo que le pasó a ella, ¿no? La mitad de la humanidad, que somos las mujeres, digamos, ¿no es cierto? Y me parece a mí que lo que ocurre ahora con el movimiento feminista es un gran canto de la humanidad. Es la humanidad yendo hacia otra luz, porque no se trata de igualar derechos solamente, me parece que se trata de mejorar la vida de toda la comunidad, de mejorar la vida de las hijas y de los hijos, y de tener apertura, apertura todos los días, apertura amorosa, ¿no? Reconocer todo lo que puede ser mejor, desde las sutilezas o desde las franquezas del lenguaje, ¿no es cierto? Eh, hasta la forma en la que abordamos este caminar en la calle, que es el sitio que compartimos, ¿no? Entonces, creo que, creo que es muy luminoso lo que ha hecho el movimiento feminista. Eh, y, y está lleno de intensos matices, muchos de ellos. Además, es de mucho pensamiento, ¿no? O sea, de mucha filosofía, hay mucho que leer. Yo me reconozco como una voz, y reconozco otros liderazgos valiosos, y creo profundamente en lo que pueden hacer y podemos hacer las Resu- mujeres ahora. Resulta inevitable, Margarita, preguntarte sobre el tango desde Buenos Aires, justamente Argentina. El tango es melancolía, es añoranza, es queja de bandoneón. ¿Y cómo llegó el tango? Interpretaste Garganta con arena, uno de los clásicos que interpretó el polaco Bueno, Goyeneche, ¿sí? Y Cacho Castaño con Adriana Varela. ¿Cómo llegó el tango y en qué medida también impactó en tu cancionero, en tu hábitat? bueno, te decía que el tango vino de esta pasión de mi padre, ¿no? Mi padre es un periodista deportivo, un narrador de fútbol, un apasionado del fútbol. Tenía su corazón muy cerca a la Argentina por los tangos también.
Y como digo, desde chicos cantábamos gira, gira, ¿no? Cuando la suerte que es grela, ¿qué es eso? Y, y este fue un repertorio de la familia, o sea, algo muy cercano. Pero además siempre fue enriquecido. Yo suelo contar que íbamos a ir a la playa por unos días y mi papá, que tenía pues las grabadoras de su profesión y de su música, tenía grabadoras de cinta y caseteras y todo, se pasó pues toda una tarde grabando, grababa un cassette. eh, y este cassette de una hora tenía un nombre, La Comparsita. El cassette estaba lleno de versiones de La Comparsita. Su colección de tangos era inmensa y entonces tenías la versión de la orquesta típica, esta versión cantada, este otro cantante. Bueno, todo el viaje estaba diseñado para escuchar versiones de La Comparsita, ¿no? Y así eran como las muchas versiones de tangos que pudimos escuchar. Cuando yo escuché Garganta con Arena, bueno, aludía al polaco, aludía a esta forma de cantar, a su garganta expresiva. Y siempre asocié esto con la voz, el canto de gol de mi papá. Yo quise cantar este disco, se lo dediqué a él porque él me decía, ¿cuándo me cantas un tanguito? ¿Cuándo me cantas un tanguito? Y finalmente confluyeron algunas energías. Estaba aquí en el Ecuador Ricardo Canepa, él es de La Grela, de Buenos Aires, pero él vivió un tiempo aquí, no muy largo, pero un tiempo que fue muy cercano a nosotros. Y entonces empezamos a trabajar esta producción de los tangos. El tango, como digo, con este vínculo con mi infancia más remota, con las pasiones de mi propio padre y con el mundo de la Argentina, um, donde también están estos textos simplemente extraordinarios. Tienes estos textos de Enrique Carícamo, um, turbio fondeadero, donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor. Bueno, náufragos. Ay, estoy escuchando ese aullido, estoy viendo estos barcos y quisiera navegar en este barquito de papel, en ese paisaje, ¿no? Esta ha sido mi forma de acercarme a ese mundo misterioso al que viajaba mi padre cerrando los ojos, ¿no? Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia. Qué hermoso, así en primera persona habla una de las artistas internacionales ecuatorianas, Margarita Lazo. Margarita, la intimidad es una parte muy importante para todas las personas, pero significativamente para los artistas. ¿Sos de esas artistas que tratan de resguardar la intimidad o, digamos, están a trasluz y comparten el día a día con la gente? Eh, bueno, en este tiempo de redes sociales, la intimidad es uno de esos temas eh, sobre los que debemos reflexionar más, ¿no? Nosotros, pienso como artistas, me decía Susana Pautazo, una queridísima actriz cordobesa que hizo su vida en el Ecuador, un trecho grande de su vida aquí. Yo trabajé con ella un tiempo y ella me decía, los artistas que lo que necesitamos es atención. Estamos tan desesperados por atención que somos capaces de pararnos en la mitad de un anfiteatro, digamos, estar ahí.
buscando los ojos de todos. Yo pienso que en este tiempo de redes sociales, todos sacamos de ese lado que quiere mostrarse, que necesita ser visto, que convoca la opinión de otros, ¿no? Para mí ha sido siempre como esta disputa, ¿no? Yo quisiera informar, convocar, que se acuerden de mí, no se olvidarán que vamos a cantar y me cuesta poner estas fotos donde la vanidad va a prevalecer. No, pero qué vanidad, o sea, ¿cómo es posible que una quiera poner 6 fotos de sí misma, ¿no? Yo me he visto haciéndolo porque cuando tú dices que yo que soy productora, escritora y cantante, bueno, soy productora en la medida en que nosotros trabajamos en un mercado desde la producción independiente, un pequeño mercado ecuatoriano donde no tengo una disquera detrás de mí, donde no tengo un empresario detrás de mí donde esta pequeña empresa se hace desde este escritorio y entonces la productora soy yo, pero quiere decir la carpintera de esta cajita de música, ¿no? Es la carpintera de este trayecto que hemos logrado trazar. Entonces, hay un conflicto para mí entre lo que puedes mostrar y lo que puedes regalar, lo que generosamente das desde el fondo de tu alma, que ha sido ahora en nuestras casas, eh, a lo que es ya la vida real de tu fuero interno. Creo que quizás este no es un conflicto solamente de esta artista o de esta cantante que ha abierto su casa un poco, las imágenes de su casa, sino de todos en estos tiempos, ¿no? Que nos hemos debido comunicar, no en los espacios de encuentro social, sino desde nuestros corazones hogareños, ¿no? Desde nuestras chimeneas. Eh, ¿Cuáles son los proyectos actuales ahora en que estás trabajando, en que estás desarrollando usted, Margarita Lazo? ¿Cuáles son las próximas exposiciones, que ya sean, digamos, planificadas vía streaming, vía internet, diferentes plataformas, porque a veces es difícil imaginar el escenario, calculo, sino para allá el 2021? ¿En qué estás trabajando ahora, Margarita? Bueno, aquí hay como digamos dos frentes. El uno es que en efecto el escenario del encuentro será en el 2021, pero mientras tanto nosotros hemos debido buscar la manera de trabajar. Para nosotros, cuyos ingresos no se dan eh, por la compra de discos. Nosotros vendíamos muchísimos discos, pero el rato que esto se digitaliza, cambia totalmente esa figura y ya no podemos salir con este material de venta, ¿no? Nosotros tenemos algunos discos subidos a las plataformas digitales, se difunden, pero no es lo mismo que el público que tuvimos en algún momento que adquiría este material. La otra cosa es que nosotros haremos todavía por lo menos un par de conciertos virtuales, conciertos en línea. Tenemos planeado para octubre hacer un concierto desde el Teatro Sucre, es decir, ya no desde la casa o desde el estudio, sino desde el teatro, es decir, con todo el montaje escénico que eso implica y con la posibilidad de que sea visto este concierto desde todo el mundo, es decir, de todo el mundo que no está en horas de la madrugada, digamos, pero que se puede ver desde todas partes. Haremos esto. Este año nosotros teníamos uno de estos aniversarios que solemos festejar en la música, que es tener 25 años haciendo canciones de Navidad en la temporada navideña, ¿no? Es 25 años de recoger
villancicos y canciones con esta temática dulce, canciones para niñas y niños, o sea, canciones con voces infantiles que hemos puesto en escena, como decía, con mucha música de Latinoamérica. Eh, este año estamos configurando la forma de celebrar esos 25 años que hemos hecho recorriendo en los escenarios preciosos de las iglesias coloniales de Quito y de las iglesias del Ecuador. Hemos llevado este repertorio a algunos lugares. Me gustaría afirmarnos en esa celebración. Entonces, también eso está en marcha. No podremos cerrar el disco que queríamos cerrar. No lo podremos cerrar porque no tenemos los recursos para juntar en esta adversidad a todos los músicos que queremos tener, pero pero vamos a seguir con ese proyecto. Creo que algunos proyectos tomarán un poco más de tiempo ahora. Tal vez cambie ciertas figuras, pero van a seguir. Así que, bueno, tenemos esta promesa de seguir grabando y de seguir En cantando. esa promesa hay artistas invitados, Margarita, en estos 25 años de carrera y también, por supuesto, de promesas y de nuevos encuentros. La música también navideña, la música de los villancicos, es una música que vos también ponés en consideración del público y trabajaste. Los 25 años son de este particular repertorio, ¿no? El primer recital de canciones de cuna y canciones de Navidad, ¿no? Porque la Navidad está asociada con este nacimiento y con el arrullo, ¿no? Con la cuna, con mecer la cuna, con esta canción y también con este repertorio en el que la gente se reúne, hay la cercanía, el calor de los animales, en las canciones de Navidad aparecen muchísimos animales en diminutivo, además está el burrito, están los pajaritos, está la palomita, entonces es un repertorio que tiene este carácter muy, muy tierno, ¿no? Es muy tierno, me gusta mucho. También me gusta que es un repertorio que afirma la identidad de cada lugar porque se apropia, digamos, de un fenómeno universal. eh, Se apropia de este fenómeno y entonces tienes las ofrendas, los regalos y los géneros musicales en los que estos regalos viajan, ¿no? Esto me encanta de esta línea que hemos trabajado nosotros. Entonces, son 25 años de este camino y vamos a ver, lo hemos hecho con distintas voces, ¿no? Nosotros grabamos aquí con la marimba, por ejemplo, la marimba del Pablo Valareso, que digo yo que es también para hacer los géneros esmeraldeños, lo hemos hecho con cantantes esmeraldeños, hemos grabado música andina, lo hemos hecho con nuestros compadres de Ñanda Mañachi, un fantástico grupo de peguche, de Imbabura. Eh, Hemos podido sumar voces infantiles, voces juveniles, niñas que cantan. Bueno, vamos a ver este año qué es lo que logramos según cómo nos vayan permitiendo las restricciones que tenemos, pero vamos a seguir. Seguramente en medio de estos obstáculos o estos desafíos que presenta esta realidad, será fecunda los resultados de tu música, Margarita Lazo, artista internacional. Ya para concluir este reportaje internacional y agradecerte profundamente desde Buenos Aires, República Argentina, al mundo, Margarita Lazo, tener unas palabras, una reflexión sobre qué significa para vos la música, el arte, la transmisión, la comunicación, y ya con tus palabras concluiremos este reportaje y nuestra gratitud desde Argentina y toda América, el mundo,
a tu persona, a tu trayectoria, a tu voz, tu música, tus palabras que dejan reflexiones y dejan posibilidades y esperanza a todos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por tu ventana tan luminosa y por tus palabras. Mucha generosidad. Creo que te decía que nosotros tenemos ojos, tenemos oídos, como saluda la canción de Violeta Parra, ¿no? Para estar en este mundo, tenemos corazón para poner en él nuestro canto, tenemos este pensamiento para tratar de estructurar palabras más dulces, más bondadosas, para resistir la violencia que a veces es arrasadora, para trabajar frente a tanta inequidad o tanta desigualdad, tratando de llegar con esta canción, que es también como poner un pan en la mesa, ¿no? Es tal vez reconocer este oficio, este papel que tenemos nosotros en nuestra comunidad, y tratar de llevarlo a cabo, ¿no? Cantarás bien, me dicen a mí, ¿no? Y, um, y yo digo, así han de venir al encuentro, así han de venir al abrazo, ¿no? Entonces, tenemos esperanza de seguir encontrándonos, tenemos esperanza no solo del abrazo que nos daremos un día, sino esperanza de que encontraremos maneras de tocar nuestro corazón, de acompañarnos, de seguir juntos, como lo que hemos hecho ahora, demostrar que también juntándonos, juntando nuestras voces, podemos ser más fuertes, ¿no? Y sí, tener gratitud, mm, agradecer a la vida la posibilidad de estar tan enamorados entre nosotros. Margarita Lazo, artista ecuatoriana internacional consagrada en los escenarios del mundo. Muchísimas gracias. Nuestra gratitud es Buenos Aires, República Argentina, para toda la audiencia internacional de Radio Buenos Aires Internacional. Escucharemos la voz, esa voz tan particular que recorre y toca cada fibra de nuestra profunda América Latina, de todas las voces de esa América profunda y tan diversa y tan colorida desde Quito, Ecuador. Gracias, Margarita Lazo. Gracias a Infinitamente ti. gracias. Gracias, querido Roberto. Muchas gracias. Allí entonces nos despedimos y nos reencontramos en la próxima edición de Radio Buenos Aires Internacional.